Hola, buenas, bienvenida de nuevo a este canal. Antes de comenzar, quiero decirte que te pases por nuestra web, donde podrás encontrar todo el contenido organizado por temas. Te dejo el enlace ahí abajo en la descripción. Pues bien, en este vídeo vamos a ver la potencia y la convención de signos. Este es quizás el vídeo más importante hasta ahora. Pues bien, la potencia en un resistor se define como el voltaje por la intensidad. También podemos definirla como el voltaje al cuadrado partido de la resistencia o como la intensidad al cuadrado por la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una resistencia, ¿vale? Nosotros vamos a ponerle siempre un signo positivo y un signo negativo, como nos dé la gana. Sí, como te estoy diciendo, como te dé la gana. Aquí el más, o aquí el menos, o aquí el menos y aquí el más. Vamos a ponerlo, en este caso, para que siempre nos entendamos, vamos a ponerlo en la izquierda, el positivo, y en la derecha el negativo. ¿Vale? A través de esta resistencia circula una intensidad. Si suponemos que la intensidad, y lo vamos a suponer, siempre que va a ir desde el signo más hacia el signo menos, quiere decir que va a tener este sentido, intensidad. Y aquí siempre va a haber una caída de voltaje, y siempre va a ser desde el signo menos hacia el signo más. Nosotros no vamos a poner si va del más al menos o del menos al más. Aunque nosotros sepamos que va del menos al más, vamos a poner aquí simplemente VR, voltaje de la resistencia. Que sí, que sabemos que va desde aquí a aquí. ¿Qué es lo que va desde aquí hasta aquí? Pero a nosotros no nos interesa. Nos interesa poner VR e intensidad. ¿Queda claro? No quiero que la intensidad vaya al revés. No quiero que la intensidad vaya del menos al más. Siempre del más al menos. ¿Vale? Si por el motivo que sea va del menos al más, ahora veremos qué es lo que ocurre. ¿Qué ocurre con la fuente? Supongamos que tenemos una fuente de tensión. Fuente de tensión con su signo más y su signo menos. Y aquí su Vs. ¿Qué ocurre? Aquí arriba está el signo más y aquí abajo está el signo menos. Por lo tanto, como hemos dicho, la tensión va siempre del menos al más. Entonces va a ir desde el menos hacia el más. Pero no nos interesa ponerlo. Nos interesa solamente poner Vs. Aquí va a haber una intensidad. Esa intensidad, si nosotros cogemos un circuito, esto va a estar enganchado a algo. ¿Vale? Entonces, por este cable va a haber una intensidad. Esa intensidad va a ir desde la parte positiva hacia la parte negativa. Entonces va a ir desde aquí hasta aquí. Por tanto, lo vamos a representar así. Y no entrando por el negativo, sino aquí arriba. Pero que vosotros sepáis que es así. ¿Vale? Bien. Vamos a suponer ahora una fuente de intensidad. Tenemos una fuente de intensidad. Entonces esto va a tener una intensidad I sub S y va a ir hacia arriba. Aquí no podemos cambiarlo. Quiere decir que la intensidad aquí va hacia arriba. ¿Vale? Va hacia allá. Intensidad hacia allá. ¿Dónde está el positivo y el negativo? Vale, el positivo y el negativo lo vamos a colocar nosotros de esta manera. Más y menos. ¿Queda claro? Aquí también vamos a colocar el más y el menos, pero ya está colocado. Entonces no vamos a ponerlo otra vez. No vamos a poner aquí un más y aquí un menos. ¿Vale? Pero que se puede poner. Entonces, la resistencia siempre del más al menos. La fuente siempre del más al menos, pero se pone como si fuera del menos al más. Y lo mismo aquí, ¿vale? Porque esta también daría toda la vuelta y al final lo que hace es volver a venir por aquí. ¿Vale? Va del más al menos. ¿Queda claro? Una vez que tenemos estos conceptos claros, que son bastante importantes, vamos a hablar de potencias absorbidas y potencias suministradas. Bien, aquí, como nosotros sabemos, podemos calcular una cierta potencia. La potencia, como hemos dicho, es V por I. Entonces, aquí va a haber una potencia V por I. Aquí va a haber una potencia V por I. Y aquí va a haber una potencia V por I. Ahora bien, esta potencia va a tener un signo.
El signo depende de cómo la corriente entre en el elemento. El signo será positivo si la corriente entra del más al menos. En una resistencia, como vemos, ¿por dónde entra? Por el más, ¿no? Pues entonces, esta potencia tiene signo positivo. En la fuente esta que está aquí, ¿por dónde entra la intensidad? Como vemos, entra por el menos. Sí, es que sale por el más. No, pero ¿por dónde entra? Estoy diciendo que por dónde entra, no por dónde sale. ¿Vale? ¿Por dónde entra? Por el menos. Por lo tanto, tiene signo negativo. Y aquí, en esta, ¿por dónde entra? Por el menos. Tiene signo negativo. ¿Queda claro? Bien, vamos a distinguir dos casos. Si la potencia es mayor que 0 y si la potencia es menor que 0. Si la potencia es mayor que 0, el elemento... Y si la potencia es menor que 0, el elemento suministra potencia. Por tanto, hay que tener en cuenta que la suma de todas las potencias de todos los elementos de un circuito es 0. Bien, vamos a ver un ejemplo. Nos dan este circuito, donde tenemos una fuente de tensión con su signo positivo y su signo negativo de 20 voltios. Tenemos una intensidad 1 que va en esta dirección. Tenemos una resistencia aquí, cuya caída de tensión es 12 voltios, con su signo más menos. Tenemos otra resistencia aquí, con su signo más menos y una caída de tensión de 8 voltios. Tenemos una intensidad que recorre esta resistencia de 6 amperios, intensidad 2. Y tenemos aquí una fuente de intensidad controlada por intensidad, cuyo valor es 0,2 por I sub 1, por 5. ¿Queda claro? Pues entonces, lo primero que vamos a hacer es nombrar cada elemento. Este va a ser el elemento A, este va a ser el elemento B, este va a ser el elemento C y este va a ser el elemento D. Podemos calcular la potencia en el elemento A. La potencia en A, por definición, es el voltaje por la intensidad. ¿Qué voltaje hay en A? 20. ¿Cuál es la intensidad? 5. Ahora bien, hemos dicho que hay que tener en cuenta el signo. Como la intensidad entra por el signo negativo, entonces esta potencia es negativa. Por lo tanto, esto tiene un valor de menos 100 vatios. Ahora bien, podemos calcular la potencia en B, que es el voltaje por la intensidad. Tenemos 12 voltios y 5 amperios, por lo tanto, 12 por 5, y tenemos que tener en cuenta el signo. Como entra por el signo positivo, le ponemos aquí un más. 12 por 5, 60 vatios. Bien, en el C tenemos la potencia de C, que es 8 voltios por 6 amperios. Luego 8 por 6, y como entra la intensidad por el signo positivo, 8 por 6, 48 vatios. Y la potencia en D es el voltaje por la intensidad. Como están en paralelo, ¿veis? Tengo esto aquí y aquí, y aquí está, aquí y aquí. Esto se dice que está en paralelo, está uno enfrente del otro. Y no hay nada entre ellos. Están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que cae aquí también son 8 voltios. Por lo tanto, el voltaje que hay entre aquí y aquí son 8 voltios. El mismo que hay de aquí a aquí. Entonces, la potencia es V por I. V por I. ¿Cuánto vale I? I vale 0,2 y 1. Pues 0,2 por I1. ¿Y cuánto vale I1? 5. ¿Por dónde entra la intensidad aquí? Como vemos, va desde abajo hacia arriba. Entra por el signo negativo, por lo tanto hay que ponerle un signo menos delante. Si realizamos esta cuenta da menos 8 vatios. Pues bien, si sumamos todas las potencias que hay en el circuito, menos 100, más 60, más 48, menos 8, esto da un total de 0. Por lo tanto, se cumple que la suma de potencia dentro de un circuito es 0. ¿Qué es lo que pasa aquí que veis un poco raro? Porque veis raro que el signo de las potencias de la fuente que se supone que están dando
Si dan, nos sale negativo, y el de la resistencia que nos están consumiendo nos sale positivo. Entonces esto es una cosa que es un poco rara de entender. Elegimos esta convención de signos para que los cálculos sean más sencillos. Bien, vemos este otro ejemplo donde tenemos un resistor, ¿vale? Una caída de tensión de 5 voltios y atravesado por una corriente de 8 amperios. Tenemos aquí una fuente de voltaje de 2 voltios, aquí una fuente de voltaje controlada por intensidad, ¿vale? Y tenemos aquí una intensidad 2 y un resistor de 3 voltios. Pues bien, vamos a nombrar primero cada componente. Este va a ser el componente A, este va a ser el componente B, este va a ser el componente C y este va a ser el componente D. Pues la potencia en el componente A va a ser V por I, 5 por 8. Pero ¿qué ocurre? La intensidad atraviesa el resistor desde el signo negativo, por lo tanto hay que ponerle un signo menos. Menos 40 vatios. Si nos vamos al componente B, la potencia en B es V 2 por la intensidad, 8. ¿Con qué signo? Con el que entra, aquí está el más y aquí está el menos, entra por el más, luego 16 vatios. El componente C, su potencia, se puede calcular como V por I. ¿Qué tensión hay aquí? Pues si aquí hay 3 voltios, como está en paralelo y no hay ningún elemento por medio entre ambos, está uno enfrente del otro, aquí hay 3 voltios también. Por tanto, V por I. ¿Cuánto es I? 0,6 y 2. 0,6 por I2. ¿I2 cuánto es? I2, 5 amperios por 5. ¿Qué signo le coloco? ¿Por dónde entra la intensidad? Por el positivo. Por aquí pone más y aquí pone menos. Entra por el positivo, luego un signo más. Si realizamos esta cuenta, 3 por 5, 15, 15 por 0,6, 9 vatios. Y por último, el componente D, la potencia es V por I. ¿Con qué signo? Por donde entra, por el más, luego positivo. 3 por 5, 15 vatios. Comprobamos el balance de potencia, a ver si está bien, y nos queda menos 40, más 16, más 9, más 15. Si calculamos todo esto, nos da un total, por lo tanto tenemos el ejercicio bien. ¿Queda claro? Pues esto ha sido todo por hoy. Antes de irnos, quiero recordarte que te pases por nuestra web, donde tenemos todo el contenido organizado por tema. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Suscríbete, activa la campanita. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like y nos vemos en el siguiente.